Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. Un gusto enorme estar con ustedes en esta segunda temporada de Charlas Logísticas. Estamos abriendo el ciclo 2021 con esta séptima entrega, la cual va a ser muy pero muy interesante, más que nada porque trata una temática clave que ahora les paso a comentar. Me presento, mi nombre es Facundo Monti, soy ingeniero industrial, creador de este ciclo y docente de logística en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la FICA. Las charlas logísticas surgieron originalmente pensando en los estudiantes de ingeniería que cursan o hayan cursado esta materia para compartirles de manera extracurricular las mejores prácticas profesionales en distintos ámbitos de la logística, en propias palabras de referentes temáticos tanto nacionales como internacionales. Teniendo en cuenta que la logística en esta pandemia ha demostrado ser uno de los procesos claves, transversales, no solamente en la industria, sino en la sociedad. A lo largo de sus primeras 6 ediciones, este ciclo ha trascendido las fronteras de esta universidad, la provincia de San Luis y nuestro querido país, contando con la presencia de participantes de otros países, latinoamericanos y de Europa, pertenecientes tanto a empresas como a instituciones académicas, científicas y gubernamentales, de México, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, República Checa y Panamá. Paso a presentar al invitado especial de esta séptima charla logística. Él es Luis Moyano, es oriundo de San Luis, es farmacéutico nacional, egresado de la Universidad Nacional de San Luis, especialista en calidad industrial, experto en almacenamiento y distribución de productos para la salud y jefe de calidad en Andriani Grupo Logístico. Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. Así que bueno, la idea es poder hablar un poquito sobre la logística en este tiempo y principalmente la parte de la industria farmacéutica. Soy egresado de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, con lo cual es un gusto estar nuevamente en la universidad, así que bueno, vamos a arrancar cuando quieras, me avisás y arrancamos. Esperamos. Fantástico. Bueno, arrancamos. Eh, bueno, para los que están conectando ahora, soy Luis Moyano, soy digamos, farmacéutico. Trabajé bastante en la industria farmacéutica, también hice mi paso por la universidad en la parte docente. Eh, y bueno, la idea es empezar a trabajar un poquito, ¿no?, algunos conceptos con respecto a la logística. Vamos a arrancar en un principio, como es la logística desde la rama farmacéutica, es muy específica, es un nicho, digamos, particular, muy regulado, con lo cual necesariamente necesitamos realizar una pequeña introducción, así para poder más adelante ir abordando otros conceptos asociados al proceso. Pero bueno, nobleza obliga al principio, vamos a trabajar un poquito con algunos conceptos para poder ir hilvanando la idea, y para los que no son farmacéuticos o no están en contacto directo con esta rama de la industria, puedan tener digamos, un concepto más abocado y abarcativo de lo que les quiero comentar, ¿no? Bueno, arrancamos principalmente en cualquier presentación de la industria farmacéutica. Nuestro principal puntapié siempre es el medicamento, ¿no? Nosotros transportamos como operadores logísticos o como alguna parte efector de la cadena medicamentos. ¿Pero qué son los medicamentos? Digamos, obviamente los medicamentos son productos farmacéuticos empleados para el diagnóstico, el tratamiento o, digamos, una enfermedad, o para modificar el sistema biológico. Pero principalmente, según Farmacopea,
digamos, un medicamento es un producto farmacéutico. Y acá vamos a abordar otro concepto que es el medicamento legítimo, digamos, porque medicamentos o productos farmacéuticos pueden existir varios, pero legítimos estamos hablando principalmente cuáles son los que cumplen esas condiciones. Aquellos que, digamos, que cumplen con los requisitos de su aprobación, obviamente de las autoridades sanitarias, que estén habilitados, digamos, que estén elaborados en establecimientos habilitados, que estén registrados propiamente. Obviamente el proceso de registro tiene toda una serie de requerimientos, no solamente en cuanto al producto, su calidad, su actividad farmacológica, digamos, sus acciones, digamos, adversas y todo lo demás, digamos, todo lo que conlleva el mundo de la aprobación de un registro o un medicamento o una especialidad medicinal. Y el último punto, digamos, es que esté comercializado dentro de la cadena legal de abastecimiento. ¿Y por qué hago hincapié en la palabra legal? Principalmente porque, digamos, en todos los países, la cadena, digamos, de abastecimiento de los productos farmacéuticos está regulada. Digamos, principalmente venimos, digamos, trabajando, digamos, que un medicamento es una droga, digamos, que tiene un principio activo, o que es un principio activo, en el cual tiene una actividad farmacológica, pero no deja de ser una droga, digamos, y todos sabemos, digamos, cómo se van regulando todos los principios activos que tienen algún tipo de actividad, principalmente asociado, digamos, a actividades, digamos, que tengan que ver después utilizados para otros fines que no sean el farmacéutico, ¿no? Entonces, desde el marco regulatorio, principalmente en los laboratorios, se regula lo que sería, digamos, la adquisición y compra de estos medicamentos, de estas drogas o estos principios activos, igual que excipientes, y después empieza todo el proceso. Ese proceso, digamos, de elaboración de los productos, de los medicamentos, después, digamos, entra en su fase de comercialización, en el cual llega, digamos, a distribuidoras, droguerías o operadores logísticos que van, digamos, trabajando en base a los requerimientos de venta o de abastecimiento que se vayan generando. Llegan a una farmacia, esta farmacia, digamos, se encarga de la dispensación del medicamento, y obviamente muchos medicamentos son de venta libres y otros necesitan, digamos, una receta o una prescripción médica. Esta cadena, si ustedes ven, digamos, generalmente va en un solo sentido, digamos, y el sentido inverso sería lo que entraría, digamos, como productos por devolución. Y la principal característica que podemos ver acá en este punto y que quiero que focalicemos es que en cada uno de estos eslabones de la cadena existe un profesional, ya sea farmacéutico o el prescriptor, que es un médico. Pero siempre, digamos, va de un profesional, digamos, de un eslabón al otro, digamos, y va, digamos, bajo la responsabilidad técnica de un profesional. Entonces yo soy responsable de lo que entrego, y una vez que el próximo eslabón lo recibe, es responsable de lo que recibe y de su próxima entrega. Esto es importante, digamos, mencionarlo, porque esto es la cadena legal, digamos, y va armada de tal manera que, bueno, que el medicamento va pasando de un eslabón al otro y que hay responsables técnicos en el cual, digamos, exponen su título y tienen, digamos, responsabilidades no solamente comerciales, civiles, sino también penales, ¿no?, con respecto al uso de los medicamentos. Entonces, principalmente vamos a llegar ahora a desmenuzar un poquito cómo es el proceso. La industria farmacéutica es una industria que está regulada, que está controlada por las autoridades sanitarias, por las buenas prácticas de fabricación de cada uno de los procesos críticos, y también por distintos organismos en los cuales uno quiere comercializar, generalmente en donde uno quiere, digamos, vender sus medicamentos, tienen su exigencia en el cual tenemos que cumplir con las exigencias del organismo de destino, el país de destino, y también hay requerimientos propios. Hay muchos laboratorios que son multinacionales, en los cuales tienen un sistema de gestión muy
muy riguroso en cuanto a las buenas prácticas y al cumplimiento de distintos estándares, o de, digamos, otras empresas que adquieren y trabajan los medicamentos. Bueno, y después los medicamentos, una vez que están fabricados, entramos en el proceso de, digamos, de abastecimiento. Esta logística farmacéutica principalmente está dada por droguerías, distribuidoras y operadores logísticos. Se va diferenciando uno por otro principalmente en cómo adquieren los medicamentos y cómo los venden o cómo los transportan, ¿no? Principalmente las distribuidoras tienen medicamentos propios a nombre de los laboratorios y hacen, digamos, trabajan por cuenta y orden de. Las droguerías compran los medicamentos, o sea que son propios, y venden por su cuenta. Las droguerías, depende de las jurisdicciones o los países, tienen un rango de distribución, generalmente dentro de su propia jurisdicción tienen un marco regulatorio local. En el caso de Argentina, para aquellos, digamos, droguerías que quieren comercializar por fuera de su jurisdicción, tienen que tener un tránsito, digamos, interjurisdiccional, en el cual le permite vender a otras provincias u otras localidades, ¿no? Los operadores logísticos trabajan por cuenta y orden de, digamos, son los comúnmente llamados los 3PL, en el cual se encargan de almacenar y de distribuir. La distribuidora es en algunos países quizás no lo reconozcan dentro de su eslabón, porque es muy propio de la Argentina, digamos, es una figura generada por cuestiones, digamos, comerciales de la industria, y bueno, digamos que es algo propio que no existe en muchos otros lugares. Generalmente están digamos, los elaboradores o fabricantes, después pasaría el esquema de transporte y distribución, y llegarían directamente a las droguerías y posteriormente a su comercialización final hacia la farmacia, ¿no? Y después los cargadores, digamos, o distribuidores de carga o los fletes, que trabajan por cuenta y orden de, digamos, no pueden comercializar, sino que muchos de los trabajadores, digamos, de distintas empresas de transporte, no operadores logísticos de medicamentación de transporte, trabajan, digamos, como si fuese una mercancía más. Pero para el caso de los medicamentos, digamos, estos trabajos que se pueden o que deben realizar tienen que estar bajo el cumplimiento de las buenas prácticas, y tiene que haber, en la mayoría de los casos, si yo trabajo, por ejemplo, para una droguería, tener un acuerdo de calidad donde estén las partes, digamos, de acuerdo en cuanto a las obligaciones y responsabilidades sobre el cumplimiento de las buenas prácticas. Posteriormente, el abastecimiento de la industria farmacéutica se compone con todos estos eslabones que dijimos recién, y bueno, la despensa final que se llega al paciente, ¿no? Que a través de las farmacias, ya sean oficinales o hospitalarias. Las oficinales son las farmacias de puerta a la calle, y si no, las hospitalarias, pero con prescripción médica o con productos venta libre, ¿no? Bueno, una pequeña reseña de la industria farmacéutica local, ¿no? de Argentina, y que es muy importante destacar porque tiene un alto impacto después en lo que fue el proceso de pandemia, ¿no? Principalmente, digamos, la industria argentina es una industria, digamos, tecnológica, competitiva, en el cual asegura, digamos, su elaboración y su abastecimiento de acuerdo a normativas internacionales. Es un sector, digamos, que tiene, digamos, una fuerte impronta dentro de lo que sería nuestro país. Actualmente contamos con 190 plantas industriales instaladas en el país, principalmente 80-85% en la zona de Buenos Aires, y el resto distribuido en el resto del país, de las cuales 160 son de capitales nacionales. Y ahora vamos a ver bien por qué. ¿Por qué? Digamos, porque Argentina, junto con Suiza, Japón, Alemania y un par de países más, no llegan a ser más de 8, son, digamos, países en el cual la industria nacional, digamos, tiene una fuerte presencia dentro del mercado local. ¿Qué significa esto? Digamos, que la facturación o venta de los laboratorios nacionales, digamos, es superior a los de capitales internacionales. Esto no quiere decir que, digamos, una competencia entre una y otra, sino, digamos, que
lo que significa que muchos de los países, la gran mayoría del mundo, digamos, los medicamentos que reciben no se fabrican en su país, sino que tienen que adquirirse o incorporarse, digamos, por distintos mecanismos. O sea, digamos, obviamente dentro del mercado legal, pero, digamos, a lo que voy es que la producción para un escenario de crisis es que nosotros tuvimos una situación más cómoda de confort porque muchos de los productos que se requerían se fabricaban acá y quedaban para el mercado. El impacto de la crisis tuvo en otros países digamos, un impacto sumamente alto. ¿Por qué? Porque digamos, los medicamentos que necesitaban no estaban ahí, tenían que ser, digamos, incorporados. Después, bueno, a raíz de eso, digamos, de la estructura de la industria nacional, es un sector importante, es el tercero dentro de la escala de, digamos, de valores. Y también la Argentina tiene, digamos, es una industria que genera, digamos, procesos, digamos, biológicos y biotecnológicos, con lo cual es un país, una industria que genera tecnología, digamos. Son también pocos los países con capacidad de producción de biológicos, digamos, y que puedan abastecer y generar, digamos, productos de estas características. Bueno, dicha esta introducción, llegamos a un escenario digamos, de pandemia. Principalmente, bueno, arrancó a fines del 2019, en donde empezaron a aparecer algunos casos de neumonías atípicas detectadas, digamos, y reportados a la OMS, en el cual daban, digamos, la presunción de que era algo desconocido, un virus, y bueno, empezamos a escuchar que, digamos, que estaban ocurriendo casos, principalmente en un lugar muy alejado, del otro lado, digamos, del mundo, en China. Veíamos que era algo lejano, que estaba trabajando, digamos, que estaba pasando en esas latitudes. Y bueno, había, digamos, presunciones de cuál era el origen, principalmente de alguna transferencia de un virus, de una especie de mamífero a otro, pero bueno, no, en ese momento era principalmente algo que estaba reciente, que estaba comenzando, y que no sabíamos principalmente a qué nos estábamos exponiendo. A principios del 2020 ya se empieza, digamos, a identificar cuál era la causante, principalmente se entendió y se pudo identificar que era un virus que estaba asociado a la familia del coronavirus, y bueno, y fundamentalmente ya después con distintos mapeos genéticos se determinó, digamos, su estructura, y se confirma, digamos, que el SARS-CoV-2 es el causante de la pandemia, digamos, del COVID-19. Y algo muy importante es que se comparte rápidamente la secuencia genética del virus, lo cual permitió empezar a desarrollar y tener kits para su detección, ¿no? Y bueno, llegamos al 11 de marzo, en donde la OMS ya declara la pandemia, en el cual, en el lapsus de apenas 3 meses, ya había estado presente o estaba presente en 110 países, con digamos, un total de más de 100.000 contagiados o infectados por la enfermedad, y con un número, digamos, empezaba a ser creciente de muertes, ¿no? Pero que no dejaba de ser significativo. Bueno, este virus tenía algunas consideraciones muy, muy particulares con respecto a su primo hermano, el SARS, como lo conocemos principalmente, que tuvimos algunos picos, bueno, su infección fue en el año 2013-2014, también en China, ¿no? Principalmente que se contagia, digamos, tiene una velocidad de propagación, una capacidad de propagación de 2,5 personas, con lo cual, con ese esquema de contagio o de propagación, si no existiese ninguna medida o barrera que interfiriese en el proceso de contagio,
Al cabo de 30 días podríamos tener 406 personas contagiadas por cada una de las personas que hubiesen sido contagiadas con la enfermedad. Y con algunas acciones de distanciamiento, lo que podríamos obtener es que tendríamos un contagio de 15 personas al cabo de 30 días, ¿no? Si esta persona mantuviese las condiciones durante todo ese tiempo de aislamiento frente a otras. Con lo cual, a lo que vamos es que era un virus que se contagia fácilmente. Obviamente que después, a lo largo del tiempo, lo fuimos conociendo y algunas cepas fueron variando un poco esta capacidad de contagio, pero en ese momento estábamos ante este escenario. Y bueno, ya tuvimos otra pandemia, la última pandemia fue la gripe española, en el cual obviamente las medidas sanitarias eran otras, era otro escenario, otro mundo, otro nivel de ciencia, con lo cual sabemos que causó alrededor de 18 millones de muertes, en lo que duró alrededor de 10 años, y bueno, si no hubiésemos tomado ninguna medida, hubiésemos estado en un escenario similar, se estimaría que el virus hubiese causado 700 millones de infectados y alrededor de 40 millones de muertes. Es como para poder ver un poco el escenario en el cual nos estábamos enfrentando en ese momento. Y que bueno, entendiendo que si la propagación ya sí tiene digamos, altos factores comunitarios, las acciones también deben ser comunitarias. Bueno, pandemia en Argentina. A raíz de esta declaración de la OMS en cuanto al decreto, digamos, o la confirmación de que estábamos enfrente de una nueva pandemia, Argentina en consonancia, digamos, decreta un DNU en el cual genera, digamos, el marco organizativo para poder abordar esta pandemia a los fines de mitigar su impacto sanitario, por un lapsus de un año, en el cual aborda algunos puntos muy, digamos, muy críticos y de los cuales de la resolución saqué solamente algunos que nos parecía importante para esta presentación. Primero que se recortaba, digamos, o se generaban restricciones para viajar desde y hacia las zonas afectadas, digamos, la coordinación de distribución de productos farmacéuticos para satisfacer la demanda de emergencia estaba dentro de las prioridades. Existió, digamos, coordinación con distintas jurisdicciones a los fines de aplicar los procesos de sanitización, desinfección de los lugares principalmente concurridos o de alta concurrencia de gentes. Se coordinaron, digamos, distintas jurisdicciones, acciones para adoptar medidas de salud pública, principalmente para restringir, digamos, el desembarco o la llegada de personas que venían de zonas infectadas, y también aislamiento de zonas, digamos, esto es lo que nosotros en Argentina conocimos como las cuarentenas, en el cual fueron fuertes restricciones, en el cual estas restricciones, digamos, estaban asociadas principalmente al traslado de personas y de mercancías, ¿no? Obviamente que habían excepciones para poder circular, pero que estaban todas altamente reguladas por los distintos estados o jurisdicciones. Y acá un punto importante que se incorporó en las negociaciones en el último momento, que tenía que ver con la declaración del transporte como una actividad esencial. Bueno, debido a esta pandemia y que el transporte es considerada una actividad esencial, se trabajó principalmente dentro de las empresas. ¿Para qué? Para garantizar el servicio, no solamente de almacenamiento, sino de transporte y distribución. Principalmente de todo lo que tenía que ser el material sanitario, mercancías de primera necesidad. También se implementaron un protocolo para evitar el contagio y preservar a las personas, pero también preservar a los productos, ¿no? Porque estos productos se manipulan, pasan por distintas manos, y también tenemos que garantizar que los productos se mantengan, digamos, con una contaminación, digamos, baja o nula,
que pueda, digamos, ser un factor de distribución o propagación del virus. Obviamente que en ese momento era amplio el desconocimiento y muchas cuestiones que hoy ya lo sabemos no las teníamos tan en claro. Con respecto a ese punto, ¿por qué? Porque todos los productos, o la mayoría de los productos que salían de la industria farmacéutica, estaban principalmente, digamos, orientadas a abordar esta pandemia. Entonces, los medicamentos o los productos farmacéuticos no debían ser, digamos, un vector más de propagación o de contagio. Después se decretaron confinamientos obligatorios con restricciones de circulación de las personas, de productos y de servicios para todo el territorio nacional, y a su vez las distintas jurisdicciones fueron armando, digamos, sus propios protocolos y regulando sus restricciones en base, digamos, a su situación local. Después esta situación, digamos, puso en jaque el proceso de distribución, principalmente dándole una gran rigidez en cuanto al proceso de transporte. Argentina tiene una altísima participación del transporte terrestre. Digamos, tengamos en cuenta también que los vuelos estaban cancelados, no hubo, principalmente por muchos meses en Argentina, transporte aéreo, solamente habían sanitarios para abordar, digamos, cuestiones puntuales o requerimientos puntuales de distintas provincias. Había provincias que estaban totalmente selladas, en el cual el proceso de ingreso estaba dado principalmente por una autorización de las distintas jurisdicciones locales, dependiendo, digamos, de los requisitos que iban poniendo. Estas restricciones, principalmente al movimiento de personas, fue muy, muy rígido, pero también lo fue para el transporte, digamos, de mercancías. Había controles en rutas nacionales y provinciales, inclusive obligatoriedad de testeo para transportistas, para evitar la circulación, y también se implementaban distintos tipos de aislamientos preventivos una vez que se ingresaban a estas jurisdicciones. También se generaron mecanismos de autorización y circulación por medios electrónicos como para poder facilitar digamos, la autorización y el movimiento de personas y de mercancías. Y también algunas provincias o jurisdicciones adoptaron autorizaciones por días, restricciones, digamos, por día, horarios, terminaciones de DNI o algunos otros procesos o sistemas para ir restringiendo o controlando la circulación de las personas. Bueno, entonces, ante este evento desconocido, principalmente la logística tuvo que adaptarse. Esa fue, digamos, nuestra principal respuesta ante este escenario. Y bueno, principalmente entendiendo que la logística apareció de pronto en el escenario de la vida de la gente como algo sumamente importante y algo que antes no lo tenía tanto en cuenta, cobró otra trascendencia. Digamos, todos dependíamos del proceso logístico para poder abastecernos. Un emergente que rompió todas las expectativas y que tuvo un fuerte impacto en los procesos de abastecimiento fue el e-commerce, en el cual este proceso adelantó en promedio 4 a 5 años las proyecciones de crecimiento para la región, y en algunos países fue mucho más alto. Nos obligó, digamos, a adaptarnos a este nuevo proceso. Principalmente se tuvo que trabajar, digamos, con protocolos para cuidar la continuidad del negocio, porque el trabajo logístico tiene una alta impronta del trabajo, digamos, manual y con las personas, con lo cual si no teníamos una fuerte política de cuidado de nuestro personal, no podíamos continuar el negocio. No teníamos transportistas o no teníamos personas para trabajar en los depósitos de almacenes. También hubo una gran conversión del proceso de transporte, ¿no? Estábamos acostumbrados a un proceso estático en el cual ya habían afianzado distintos procesos logísticos o de ramas de la industria que
que tenían proyecciones de crecimientos o que venían, digamos, bastante aceitados sus procesos de volúmenes de transporte. Y bueno, la verdad que esto nos puso en jaque y de un momento a otro esta situación dejó de existir, ¿no? Algunos cayeron drásticamente, digamos, cuya caída o impacto fue muy alto en todo nivel, principalmente en lo económico. Otros crecieron, como el e-commerce, y otros se mantuvieron, digamos, o fluctuaron, como lo fue la industria farmacéutica. También es importante entender es que aparecieron nuevos compradores, pero más que nada se sumaron muchos vendedores. Entonces, esta nueva situación hizo que la logística tuviese que adaptarse a esta nueva realidad. Y también entender que, bueno, obviamente tuvimos que adaptarnos a los nuevos volúmenes, digamos, de transporte, que los cuales fueron superados ampliamente. Hubo que crear nuevas capacidades y talento en las personas, invertir rápidamente en infraestructura y en sistema, y en la tecnificación de los procesos para poder abordar en algunos puntos la alta demanda, y en otros puntos también, digamos, poder atender el déficit de demanda, ¿no? Porque entendemos que hubo muchas fluctuaciones, algunos rubros crecieron y otros cayeron, ¿no? Dependiendo de los segmentos de la industria en el cual estábamos trabajando. Bueno, pero ¿qué nos trajo esta pandemia? ¿Cuál fue el impacto realmente que tuvo, digamos, en todo lo que fue el proceso, digamos, general, a nivel, digamos, local y más, y también internacional, podemos decirlo de alguna manera? Principalmente lo que nos trajo fue una crisis sanitaria. Saturación del sistema de salud, déficit de profesional y un importante déficit de abastecimiento. Colapso de distintas industrias, principalmente el precio del petróleo, en el cual tuvo impactos sobre las distintas economías, desplomes de mercados, es muy marcado lo que pasó el 26 de marzo, en el cual ya se empezó a vislumbrar una gran depresión económica, caída brusca de los PBI como nunca había pasado, inclusive superando a otras crisis importantes que pasaron por nuestra historia. Bueno, vulnerabilidad de los proveedores y minoristas, un shock importante en la oferta y la demanda, produciendo desabastecimiento. Se empieza a afectar, digamos, el abastecimiento de productos esenciales. Esto después se agrega a toda la cadena de valor, porque esta cuestión de qué producto o qué bien o qué servicio es esencial o no, hace que tengan movilidad o trabajo, y la caída de un sector o el aumento de otro generaba también problemas de estas relaciones, porque por ejemplo, si yo no tenía una industria gastronómica en funcionamiento o del turismo, los proveedores, digamos, de esta industria también se veían afectados, y esto iba impactando como un efecto dominó sobre otras ramas, ¿no? En forma directa o indirecta. Impacto en el transporte aéreo y terrestre, principalmente al disminuirse entre un 85 a 90% el transporte, digamos, aéreo de personas, estoy hablando. Eso impactó fuertemente en la cadena de distribución, y terrestre obviamente porque todo ese volumen se tenía que canalizar principalmente por el resto de los medios de transporte, ¿no? Saturación de puertos y aeropuertos, esto fue un tema bastante crítico, principalmente en aquellos lugares donde teníamos que ir a buscar los productos y bienes, y también generó lo que se llama el efecto látigo. Se generó fuertes problemas de inventario, principalmente porque ante una situación de crisis es muy probable que las personas entremos en un modo pánico. Entonces se pierde la dimensión de la demanda, y la gente, ¿por qué? Porque la gente empieza a comprar cuestiones que no requieren o cantidades que no necesita. Entonces eso también genera grandes desequilibrios en toda la cadena de abastecimiento.
Y bueno, a nivel de salud, esto generó, digamos, también un fuerte impacto, digamos, porque dijimos que la crisis principalmente fue sanitaria. Entonces, digamos, partamos del punto para entender que el 85% de los hospitales a nivel mundial tuvieron problemas de abastecimiento. ¿Qué significa esto? Esto significa eh, que la gran parte del, digamos, del sistema sanitario de salud del mundo estaba en problemas. Y principalmente, ¿cuál era el problema? Abastecimiento. Entonces, la escala, digamos, a nivel de escala global, había una fuerte crisis. Entonces, esta crisis que estábamos pasando fue algo que nos pasó, que también fue totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente cuando abordábamos o estábamos impactados por una crisis que tenía, digamos, su correlato en las demandas y todo lo demás, estaba asociado a crisis financiera, principalmente asociado con la capacidad de adquisición o de compra, o la capacidad que, digamos, que tuviese algún país o las personas para poder comprar, digamos, referido a su estabilidad económica, ¿no? Pero nada de eso pasó. Digamos, nuestra principal crisis fue una crisis de demanda. Entonces, estábamos atravesados por una crisis de demanda en el cual, digamos, estaban los productos en algunos lugares del mundo en el cual teníamos que ir a buscar y teníamos bastantes dificultades para poder llegar. Entonces, por eso podemos decir que si bien la logística funcionaba muy bien a nivel global, antes de la pandemia, durante la pandemia mostró fragilidad y rigidez para garantizar los suministros. Principalmente el transporte terrestre saturado, la poca disponibilidad de aviones, el transporte marítimo estaba saturado y era más lerdo, y ahora vamos a hablar un poquito más después de estos temas. Bueno, principalmente teníamos también restricción o rigidez para llegar a diferentes ciudades, que si bien llegábamos a las ciudades, no llegábamos con todos los productos que necesitaban, porque en algunos, digamos, lugares o países o provincias se pudo facilitar el ingreso o el transporte de mercancías, pero el problema era que no las teníamos para poder llegar. O sea, llegábamos, pero no con lo que, con lo que necesitábamos o con la cantidad que necesitábamos. Entonces, principalmente, el mundo se empezaba a preguntar si teníamos un sistema de distribución a prueba de pandemia, ¿no? Como para poder, digamos, sobre la mesa nuestros requerimientos y necesidades. En un principio se planificaron o se preveyeron generar 35 vuelos a China. Bueno, acá tenemos un actor importante que es China, ¿no? China fue o es, digamos, principalmente la gran fábrica del mundo, ¿no? Entonces todo el mundo íbamos a comprar a China o a India y a algunos otros países que, digamos, que tienen una gran impronta de producción. Entonces, Argentina tenía previsto más o menos generar 35 vuelos a China, pero para importar barbijos descartables, antiparras, máscaras faciales, respiradores y distintos tipos de productos, ¿no? Y a su vez, distintos barcos que, digamos, barcos, digamos, digamos con una alta concentración de insumos para traerlos digamos, directo hacia el país, también, digamos, con productos quirúrgicos, barbijos, guantes, máscaras faciales y todo lo demás, y recién llegó, digamos, el primer barco con cargamento de Chile, de China, que se estuvo planificando o armando digamos, su distribución. Desde marzo recién empezamos a llegar a julio, con lo cual tuvimos algunos meses en el cual no teníamos forma de poder garantizar algunos insumos que estábamos requiriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, este colapso del sistema sanitario, digamos, hizo que, por ejemplo, que enfermedades no transmisibles o distintas enfermedades, digamos, que nosotros habitualmente tenemos, digamos, todos estamos, digamos, no solamente nos contagiamos de enfermedades transmisibles, sino que tenemos distintas patologías que
digamos, que tiene que ver por déficit o no funcionamiento o mal funcionamiento de distintas partes de nuestro organismo, que nos va a generar un tipo de enfermedades, como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Todo esto se fue resintiendo o fueron dejados de atender. Con lo cual también llamó, digamos, un llamado de atención de la OPS, digamos, que forma parte de la OMS, para, digamos, decirle a los países que también atendamos no solamente el COVID, sino no dejemos de atender las otras patologías que también van a tener, digamos, un fuerte impacto en la sociedad. Crisis de personal especializado, dificultad para adquirir equipamientos para las salas de terapias intensivas, principalmente dificultad para adquirir respiradores, equipamiento médico, medicamentos, los test, también hubo toda una gran odisea y batalla para adquirir los test, porque no todos los países estaban con la capacidad de poder producirlos, y aquellos que los producían también debían garantizar su mercado interno, y en esta compulsa siempre hubo digamos, distintos tipos de conflictos entre los países por este punto. Y después, obviamente, que todo lo que se traía de China, también empezamos a ver que algunos no cumplían con los requisitos, digamos, o exigencias de calidad que deberían tener. Empezamos a tener productos defectuosos. Entonces China, para poder garantizar su proceso, digamos, de venta o de abastecimiento, empezó a generar mayores controles internamente para que las empresas de China puedan vender. Entonces empezó a armar lo que se llamó las listas blancas y las listas negras de fabricantes. ¿A quién le podemos comprar y a quién no? Y pasó en muchos países, inclusive en la Argentina, en el cual cuando lográbamos llegar a China para comprar, de pronto nos encontrábamos que el fabricante no nos podía vender porque algunos de los productos había tenido algún problema de calidad, y eso lo inhabilitaba para poder concretar la venta, y nos teníamos que venir con los vuelos vacíos, digamos. Eso pasó bastante. Y obviamente a la falta, digamos, de medios de transporte o al tener un gran requerimiento de demanda, bueno, se tuvo también que reconvertir el transporte aéreo, ¿no? Entonces, lo que hizo fue que, digamos, el precio digamos, del transporte o los costos aumentaran. También, digamos, hubo demoras en China, principalmente de 3 a 5 días en la carga, digamos, de mercancías para poder ser transportada. El sistema marítimo, que si bien es más lento, tuvo una fuerte parálisis, o se paralizaron, o se vieron afectados. ¿Pero por qué? Principalmente por la falta de personal. ¿Por qué? Porque China también estaba transitando esta pandemia y también tenía fuerte restricción en distintos lugares, e inclusive, digamos, también tenía digamos, su personal con proceso, digamos, cursando también la pandemia igual que el resto. Y también, digamos, apareció un fenómeno que lo encontré y lo leí, que me llamó bastante la atención, que era la crisis de los contenedores. Obviamente, porque al no existir movimiento marítimo, China no tenía contenedores vacíos para poder cargar, para poder enviar. Entonces, eso también dificultaba en los distintos puertos, digamos, la comercialización. Después las largas colas de esperas, ahí, bueno, estuvimos viendo a través de los distintos medios de comunicación cómo esto iba afectando las largas colas en China para poder cargar, sumado que estaban, digamos, digamos, con restricciones y con distintos problemas, igual que el resto de los países. Y esto que decía recién de los cambios de las aplicaciones para poder cargar, en el cual China, por ejemplo, en el mes de abril cambió 5 veces sus procesos de habilitaciones de venta por estas restricciones y controles que iba realizando, y eso hizo, por ejemplo, que cuando uno llegase a ese lugar cambiaran las condiciones y, bueno, tener que esperar o volverse, digamos, y concretar una compra a otro proveedor y a su vez volver a traer, ¿no? Eso generó bastante
bastante problema en los países. Y también pasaron algunas cuestiones insólitas, ¿no? En el cual, bueno, vimos que distintos países empezamos a tener problemas, por ejemplo, Turquía, que retiene un cargamento de respiradores que iban para España. Habíamos como países, y principalmente de Latinoamérica, teníamos que ver las rutas, cómo armar las rutas, digamos, de viaje para no llegar a un país en el cual nuestro cargamento llegue a ser, digamos, confiscado o retenido por otro país, ¿no? Así tenemos distintos tipos de ejemplo. No sé, el problema que tuvo Alemania con Estados Unidos. Alemania había hecho una compra muy importante en China y bueno, vino a Estados Unidos con otras condiciones de pago y le llevó toda la mercadería que estaba destinada digamos, a Alemania. Lo mismo pasó con Francia, bueno, con España, digamos, y principalmente Europa, que fue quien fue uno de las primeras zonas en el cual fue impactado, y este proceso, digamos, de demanda, de alta demanda de insumos, tuvo que hacer que saliesen a buscar a distintos lugares del mundo. Bueno, este efecto, digamos, de oferta y demanda también fue generando distintos conflictos entre distintos países. Bueno, de pronto, digamos, empezamos a ver cómo teníamos estos problemas y cómo salíamos y cómo avanzábamos en el transcurso de esta pandemia desconocida, y también empezamos una carrera contra el tiempo para buscar una cura. O sea, medicamento o tratamiento no teníamos, teníamos que buscar distintos procesos para poder abordar más allá de los testeos, de los aislamientos o las restricciones. Necesitamos acompañarlo con otro proceso que nos pueda garantizar inmunidad y poder salir de la pandemia, teniendo en cuenta que la única forma para salir es o un fármaco que, digamos, que atenúe o que elimine la acción virulenta del virus, o al virus propiamente dicho, o generar la inmunidad necesaria para poder afrontarlos cuando estemos contagiados, ¿no? Entonces, eran las dos alternativas. Se estaban ensayando, trabajando distintas ensayos con medicamentos y, digamos, inclusive tomando algunos medicamentos ya existentes, viendo con nuevas drogas cómo abordar este proceso, y a su vez una carrera, digamos, contra el tiempo para poder tener una vacuna. Bueno, a partir de marzo que se conoce el genoma, digamos, secuenciado del coronavirus, en el cual nos permite conocer la estructura, principalmente la estructura externa del virus, empezamos a trabajar, o empezó la carrera, por buscar una vacuna, ¿no? Y acá, bueno, en este punto pasó algo que nunca tampoco habían pasado, porque también, digamos, veíamos este escenario en el cual nos estaban pasando ante lo desconocido un montón de cosas que no conocíamos, y íbamos tratando de ubicarnos y tratar de ir siendo más flexible y acomodándonos a esta situación. Pasó algo que nunca había pasado, principalmente que la comunidad científica digamos, se juntó, digamos, para poder realmente compartiendo los distintos avances, como nunca fueron, o sea, no se liberaron patentes, digamos, obviamente, digo, pero distintos avances como nunca fueron, digamos, compartidos rápidamente para que otros centros o estudios o laboratorios que estén trabajando en una vacuna puedan tener o ganar algunos pasos, digamos, para poder avanzar en esta carrera. Principalmente, bueno, la OMS flexibiliza su proceso de aprobación de fases de las vacunas. Ya, digamos, a principios de abril ya teníamos distintas noticias de que en distintos países ya habían
vacunas en distintas fases de investigación, era todo muy incipiente, eran todas fases preclínicas, estábamos ensayando distintos métodos para poder generar una vacuna. Bueno, arranca a la cabeza digamos, la Universidad de Oxford, después empieza a trabajar, digamos, los laboratorios con centros, unificar laboratorios con centros universitarios, o juntarse laboratorios para poder potenciar y generar una sinergia en este punto. Y después, bueno, algo también en nota de color, la riña política entre Francia y Estados Unidos por la prioridad de la vacuna, principalmente porque Estados Unidos financia, digamos, gran parte de la investigación de Pfizer para la generación de la vacuna, con lo cual Estados Unidos, digamos, tiene prioridad de abastecimiento cuando esta se logre, y eso generó lo que después, lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Es que, digamos, muchos países que generaron las vacunas están garantizando primero su abastecimiento interno y después están, digamos, promoviendo para la venta, ¿no? Los excedentes. Después, principalmente, bueno, con el tema de las vacunas, es lo que les contaba recién, las distintas fases que fueron acortadas, las vacunas que llegaron a fase 3 y que fueron, digamos, ensayadas y producidas al momento cuando ingresaron a fase 1, a gran escala para poder generar este proceso. Y acá abajo, digamos, cuáles son de todas las vacunas que están, digamos, aprobadas por la OMS, cuáles son las que están, digamos, adquiridas por Argentina. Bueno, esto nos prepara un escenario principalmente de la vacuna, ¿no? ¿Cómo llegamos a la vacuna? Vamos un poco más la parte más logística, más interesante, que tiene que ver con, bueno, cuál es el paso de la vacunación, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en este aspecto, en ese punto. Principalmente, los gobiernos tuvieron que, digamos, empezar con el primer punto de inicio, que es gestionar para la adquisición de vacunas y la compra de las vacunas. Ahí se armó, digamos, el programa COVAX, que es una plataforma global para apoyar el abastecimiento, primero la fabricación y la distribución de las vacunas, y también intenta garantizar una distribución más equitativa de estas. Los distintos países tuvimos que armar un plan de vacunación definido, digamos, en un esquema definiendo esquemas de prioridades, digamos, y procesos distributivos para poder garantizar que la vacuna llegue a los distintos lugares, entendiendo que el mismo tendría que ser, digamos, a más de un año, y hasta ahora, principalmente, eran todos con 2 dosis. Entonces, dificultaba o le generaba un componente a la complicación en cuanto al proceso de vacunación. Un plan de comunicación importante para incentivar a la vacunación, porque a todo esto también se ha dado a nivel global, digamos, distintas controversias en cuanto a la vacuna. Y acá entramos principalmente en nuestra función, la logística. ¿Cómo la traemos y almacenamos? Y después cómo coordinamos internamente en nuestros países y en nuestras provincias para poder distribuir y aplicar la vacuna. Entonces todo este esquema se da en un momento en el cual todos estábamos, digamos, esperando poder tener una vacuna. Y así, bueno, es que, bueno, Argentina adquiere las primeras vacunas a fines de diciembre del año pasado. Principalmente entender que este desafío de distribución es un proceso logístico más relevante que ha tenido la humanidad, porque entendamos que estamos haciendo una vacunación masiva, digamos, a nivel global, en el cual va a requerir, digamos, una coordinación interna y ver todas las capacidades en juego de todos los países y provincias, y principalmente para poder lograr este objetivo, ¿no? Principalmente entendiendo que se van a movilizarse 10 millones de dosis de vacunas por todo el mundo, donde van a requerir alrededor de 15.000 vuelos de transporte de carga, y esto, digamos, pone al límite la capacidad de transporte aéreo.
La IATA se fue adelantando y generó un protocolo para poder generar, digamos, cuáles son las condiciones que tienen, digamos, que ponen las empresas aéreas para poder transportar estas vacunas, principalmente entendiendo que las primeras que fueron saliendo al mercado tenían requisitos de temperaturas de congelado para su transporte, lo cual es realmente un gran problema y un dolor de cabeza para poder, ahora vamos a ver cómo lo sorteamos, trabajar este proceso. Y también es importante conocer la trazabilidad térmica de las vacunas para poder, digamos, ver en tiempo real, digamos, cómo llegan las vacunas, si están aptas para ser utilizadas y detectar los procesos de fisura térmica, ¿no?, en la cadena de frío. Bueno, los principales problemas que tuvimos fue principalmente una disponibilidad masiva de ultracongelados para el transporte de las vacunas, donde distintas empresas fueron ensayando distintas tecnologías. Entendamos que también para poder trabajar con temperaturas congelados, nuestros procesos afianzados y son mucho más robustos, trabajando principalmente con nitrógeno líquido que lleva a temperatura de menos 78, y congelados, digamos, con una temperatura un poco inferior, que es con hielo seco, que es dióxido de carbono congelado, que tiene un rango de temperatura de menos 78, un punto de fusión. Con lo cual, punto de congelación, perdón. Entonces, estos requerimientos térmicos de las vacunas, de transportarse en condiciones de congelado, nos generó algunas limitaciones, principalmente en insumos, para intentar, digamos, obtener masivamente los contenedores o environtanks para poder trabajar y poder transportar esta temperatura de los productos. El trabajar, digamos, con distintos, o ensayar acumuladores eutécticos, los conocidos PCM. El dióxido de carbono, digamos, que se utiliza para el mantenimiento de la temperatura, en determinadas concentraciones es peligroso, es tóxico, digamos, porque por la sublimación del dióxido genera dióxido de carbono en el ambiente, desplazamiento de oxígeno, y bueno, y genera problemas, digamos, para su manipulación, ¿no? La disponibilidad de instalaciones con temperatura controlada y la capacidad, digamos, instalada de la infraestructura de distintos países y provincias y para poder almacenar estas vacunas. El personal capacitado, digamos, primero el personal técnico para poder abordar esta complejidad. Y segundo, digamos, el personal capacitado para poder manejarlo, porque entendamos que una mala preparación del embalaje arruina el producto. O sea, se pierde la cadena de frío y eso hace que el producto no sirva, ¿no? Y ahí el embalaje es clave para todo este proceso. Digamos, tenemos que generar embalajes acordes, calificados. La calificación de embalajes o el proceso de calificación o validación son, digamos, procesos de reaseguro de la industria farmacéutica para generar evidencia documentada de que un proceso es seguro o confiable. Entonces estos embalajes tienen que ser ensayados y calificados bajo estrictos protocolos, que son, digamos, lo que engloba el proceso de calificación, para darnos la seguridad o tener la predecibilidad de que se va a conservar en las condiciones que uno requiere de temperatura, por un tiempo determinado, que es el tiempo que se determina a través de este proceso de calificación. Después, estos requerimientos de cadena de frío de ultracongelado nos requirió, digamos, que tengamos instalaciones y que toda la cadena de suministro esté trabajando con este tipo de producto y esté capacitada y tenga las capacidades para poder manejarlo. Obviamente que en el último proceso la vacuna ya sale de este proceso y una vez que se descongela tiene que ser utilizada, ¿no? Hay algunas que van de horas a días para poder ser utilizadas. Y bueno, el gran reto de la vacuna
en la Argentina se basó en la articulación entre las autoridades gubernamentales o sanitarias, los operadores logísticos y los centros de vacunación. Esta articulación conjunta es lo que garantiza que digamos, que una vacunación masiva se pueda llevar adelante. Pensemos que en Argentina pensábamos, o está estimado, vacunar 2/3 de la población. Actualmente se vacuna alrededor de 3 millones de personas por año en el Plan Nacional de Vacunación. La idea es, a través de la vacuna de COVID, incorporarla, digamos, a este proceso y llevarlas a entre 6 a 9 millones, dependiendo de la capacidad que se genere, es decir, que se duplica o triplica el proceso. Tener mayor capacidad de almacenamiento, porque, digamos, todas estas dosis que llegan tienen que mantenerse y, digamos, y distribuirse a temperaturas específicas. Tenemos que generar, digamos, una calificación de embalaje para poder, digamos, garantizar los tiempos de distribución, sorteando las distintas restricciones y todo lo demás. Y bueno, decíamos, el personal capacitados y los centros de salud habilitados para poder generar la vacunación. Bueno, de todo esto vamos a ver un poco las lecciones aprendidas, cómo tiene que ser la nueva cadena de suministro. Porque dijimos que pasamos de una cadena de suministro que fue un poco rígida y que tuvo muchos problemas de abastecimiento. Entonces, esto digamos, como lección aprendida podemos entender que la próxima logística, o cómo tiene que ser nuestra cadena de suministro, precisamente tiene que ser más flexible, tiene que existir una globalización más regionalizada, lo que se llama globalización de media distancia, y más versátil. ¿Esto qué significa? Que China y otros países, digamos, no pueden ser los únicos productores de la mayoría de los productos de primera necesidad que necesitamos, ¿no? Que tiene que ser multinodal entre los diferentes medios de transporte, repensar la estrategia única digamos, del just in time para pasar al just in case, o complementarla o generar un equilibrio. Esto obviamente que genera, digamos, si bien mayores costos, porque hay que tener mercadería almacenada en proximidad o en cercanía, hace que ante una situación de pandemia podamos tener, digamos, o sortear todos estos procesos de una manera más holgada. Repensar la cadena de valor de abastecimiento y repensar la logística de abastecimiento, obviamente dependiendo de cuáles fueron las dificultades que fuimos encontrando en el camino. Y un punto no menor que aparece en la mayoría, digamos, de bibliografía y de documentos y charlas que, digamos, con respecto a cómo tiene que ser la nueva cadena de suministro, habla principalmente de que tiene que continuar siendo eficiente, pero respetuoso del medio ambiente. ¿Por qué? Porque este respiro digamos, de movimientos de transporte hizo principalmente, o causó, o tuvo un impacto positivo, que fue la reducción de disminución drásticamente de dióxido de carbono, con lo cual se redujeron los niveles atmosféricos, restitución de la capa de ozono y todo lo demás. Y eso es algo que queda. Entonces, volver a ese desequilibrio va a generar, digamos, un poco de ruido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios, no? Primero, que en el proceso hubo un actor más importante, no, digamos, en muchos países, que fue una intervención del Estado, donde antes no lo hacía. Otro punto importante y que me llamó bastante la atención tiene que ver con el tema del proceso de recuperación post-crisis, ¿no? Generalmente todos los procesos, dijimos que las crisis anteriores eran financieras, con lo cual eso generaba un efecto de devaluación, o con lo cual un país, digamos, con respecto a otro era un poco más económico, más barato, eso traccionaba bastante el turismo. Y bueno, y acá tenemos un problema. Digamos que este principal gatillo de recuperación no existe o existirá muy acotado. ¿Por qué? Porque las restricciones al movimiento
de las personas afecta altamente al turismo y a todas las industrias que están asociadas, ¿no? Entonces, lo que primero echábamos a mano para poder recuperar ya no está más. Entonces eso nos pone en otra posición para poder entender qué hacer o cómo salir de la crisis, ¿no? Modificar el equilibrio económico mundial, en poco tiempo China, como decíamos recién, no puede seguir siendo la fábrica del mundo, hay que diversificar. Bueno, variaciones de las cadenas de logística, avance de la ciudad digital y la consolidación de la industria 4.0, romper, digamos, con la dinámica insostenibles y trabajar fuertemente, digamos, en la guerra contra el cambio climático, concienciación de las mejoras e indicadores ambientales, potenciar la importancia de la investigación en temas sanitarios, y último, entender, digamos, que hay que fortalecer los sistemas sanitarios porque fue la principal crisis que tuvimos. Potenciar la investigación en temas sanitarios no es un tema menor, digamos, porque, digamos, pensábamos, y yo me acuerdo de una discusión en España que hubo muy importante, que trascendió, en el cual decía que, por ejemplo, a un futbolista le pagábamos, los españoles, ¿no? 5, 6 o 8 millones de euros mensuales, y a un investigador le pagamos entre 800 a 1900 o 2000 euros mensuales, y le estábamos pidiendo a ese investigador que nos salve de la pandemia, ¿no? Entonces, eso nos puso en jaque en cuanto a nuestros conceptos de valores. Y bueno, pensando en ese esquema, Bill Gates en 2015, en una charla TED que está en internet, que es muy interesante, planteó un poco, con una visión un poco vaticinadora de todo lo que iba a pasar, y él él pensaba, digamos, cómo iba a responder el mundo en la próxima pandemia y si estábamos o no preparados, ¿no? Y él lo tomaba con el brote, un brote, no pandemia, digamos, del ébola, en el cual, digamos, gracias a distintos factores de los efectores de salud y también a un gran factor de suerte, no se convirtió en una pandemia. Porque, digamos, tenía el virus también otras características de propagación, pero con una letalidad sumamente importante. Y planteaba distintos escenarios, digamos, y planteaba que principalmente que, bueno, que esta situación se sorteó, digamos, principalmente a la buena suerte y a las acciones individuales de algunos sectores de salud, pero no tuvimos una respuesta o un reflejo, digamos, para abordarlo tranquilamente. De él, en su charla menciona que el sistema no funcionó adecuadamente, en realidad no funcionó porque no había ningún sistema. Dice que el abordaje, digamos, de este pico, digamos, de este foco, fue un fracaso, que no había equipos epidemiológicos listos para viajar y evaluar una situación y garantizar los suministros básicos, que no había un adecuado suministro, digamos, un adecuado suministro de primera necesidad, digamos, de los productos de primera necesidad, que no había grupos listos para viajar y, digamos, y no había manera de preparar a la gente para poder capacitarla para abordar este proceso, una pandemia necesita, digamos, miles de trabajadores, cientos de miles de trabajadores sanitarios preparados, articulados y organizados, y hace una reflexión en cuanto a la OMS, diciendo que la OMS sirve para monitorear las pandemias, pero no para abordarlas, como los procesos bélicos, en el cual hay distintas, digamos, digamos, instituciones, organizaciones dentro de la OMS preparadas para abordarla, o intervenir en forma directa. Él habla, digamos, de una gran fuerza de salud, ¿no? Lo hace en comparación con las distintas fuerzas, digamos, que trabajan ligado a la ONU, ¿no? o dependiendo de la ONU. Entonces, dice, bueno, que la OMS no está preparada para trabajar eso. Y sí, digamos, hace una reflexión un poco sarcástica de que en Hollywood todo es diferente, ¿no? Obviamente dice que en el cine, digamos, ahí sí tenemos grupos epidemiológicos de gente bien parecida, lista para viajar a cualquier lugar del mundo para salvarnos, pero
aquí lo que tenemos que ver y entender es que si estamos preparados o no para la próxima pandemia, en el cual él estaba planteando que iba a ser mucho más devastadora del ébola si se mantenía las mismas condiciones en el cual fue abordada el ébola, ¿no? Y esto nos deja nuevamente un interrogante, ¿no? Que creo que lo traslado para que lo podamos compartir de todos. Y es que si estamos realmente preparados para una próxima pandemia. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y espero que hayamos podido evacuar muchas de las inquietudes que teníamos al respecto al proceso de abastecimiento de productos farmacéuticos en este proceso de contexto de pandemia. Muchas gracias, Luis. Reveladora tu presentación. Y bueno, quería comentarte que no te pudimos ver a lo largo de tu presentación. Tenías la cámara desactivada. Así que si querés, te invitamos a activarla ahora para la próxima sección que se viene. Bueno, y antes quería primero agradecerle a todos los participantes que se están quedando hasta las 7 de la tarde, pasados 20 minutos. Siguen conectados a nuestra primera charla logística del 2021. Para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, como están viendo en pantalla, tenemos de momento 3, nuestro Facebook, nuestra fanpage, simplemente titulada Charlas Logísticas, lo mismo en LinkedIn, y tenemos nuestro canal de YouTube, Charlas Logísticas, en el cual vamos a subir la grabación de esta charla, que va a estar alojada junto con todas las otras charlas que tuvimos en el 2020. Si les parece, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Les agradezco nuevamente a todos que se tomaron la molestia al momento de hacer la inscripción al evento, de plantear algunas dudas o inquietudes en torno a la logística farmacéutica en tiempos COVID. Así que si te parece, Luis, podemos hacer una lectura, un repaso de las preguntas que hicieron los distintos participantes que tenemos de todas partes de Latinoamérica, de Perú, México, Bolivia, Ecuador, Colombia, Uruguay, bien LATAM, la convocatoria de la charla logística. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta en particular. Yo estuve mirando las preguntas y fui abordando la presentación para tratar de poder responder todas las que nos fueron realizando. Había algunas que eran muy específicas o muy localizadas, en el cual digamos, mi idea no era de darles muchos datos logísticos crudos de la logística en general, porque digamos, no era la temática que nos estaba abordando. La idea era principalmente darle una experiencia en lo personal de cómo estamos trabajando en la logística para poder garantizar el abastecimiento de medicamentos y especialidades medicinales, cómo poder recurrir, digamos, a esta demanda y cómo ayudar y colaborar desde lo profesional, desde lo técnico, a generar, digamos, respuestas ante un escenario que constantemente nos iba desafiando en toda nuestra labor profesional, ¿no? Y principalmente de poder ver en algunas instancias cómo podemos ir reconfigurando nuestros procesos, ir adaptándonos a esta realidad. No sé si alguien tiene alguna consulta en particular. Si quieren, quien quiera hacer la pregunta, están habilitados para, a partir de este momento, para desmutearse. Quien se anime, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Eric. Bienvenido, sí. Gracias por estar. ¿Cómo le va? Saludos desde Guayaquil, Ecuador, en una tarde calurosa por acá. Felicitaciones a todos los que organizan y a los expositores. Una consulta
entendemos que la logística para para esta pandemia ha sido nueva y única en la historia, me atrevo a decir. No sé si haya habido un libro escrito, un protocolo escrito para esto, yo creo que no. Más bien yo quisiera No. saber todos han aportado, los que sabemos o saben de logística, los que saben de transporte, los que saben de medicina, los doctores, y todos vamos aportando algo para llegar a una solución a este problema mundial. Mi pregunta más bien va para los que han tenido la oportunidad de manejar esta logística, los resultados que hemos obtenido. Hay muchos países en donde la vacunación está bastante avanzada, en nuestro país está algo lenta, con el cambio de gobierno se han tomado nuevas medidas, y así veo en otros países, principalmente en Latinoamérica. Entonces, no sé si me expliqué bien con la pregunta, es qué resultados hemos tenido y hacia dónde vamos apuntando los cambios que queremos. Gracias, saludos a todos. Mira, una pregunta muy interesante, porque dentro, digamos, de los procesos, los avances de vacunación, hay distintos estudios o distintos entes que van evaluando el desarrollo o el avance. Principalmente entendiendo que sí, que es una situación totalmente atípica, que nos tomó por sorpresa, y que un poco puso en jaque todo el proceso, digamos, que conocemos de abastecimiento. Esta crisis que generó, digamos, obviamente tuvo su impacto, como el correlato, como vimos recién. En la logística farmacéutica y principalmente en la vacuna, sí, digamos, estamos en una etapa, digamos, en la actualidad, en el mundo en el cual estamos en el proceso de distribución y de vacunación. La OMS, a través del programa COVAX, lo que hizo fue garantizar, o de alguna manera, la vacunación a todo digamos, principalmente a todos los países. No a todas las personas, porque es un proceso complicado, ¿no? Pero podemos decir, bueno, que a través de las Naciones Unidas, se está trabajando para que algunos países, que son, digamos, los promotores, como se llaman, son los que van generando el aprovisionamiento de vacunas, o las van, digamos, o van trabajando para la generación de estas. Se fueron juntando y recaudando en su principio por todos lados fondos para poder abordarlo y, digamos, y garantizar una distribución más ecuánime. Y bueno, lo que estaba fijándome ahora casualmente, el avance, porque estaba teniendo las cifras hasta el viernes pasado, pero digamos, hay algunos países, en Latinoamérica está avanzada, está empezando, digamos, a nivel con diferencia de otros continentes, en el cual, digamos, hay un avance, no digo importante, pero sí lento, pero hay avance. Actualmente hay dos países en el cual todavía no se comenzó, uno es Paraguay y otro es Haití. Estamos, digamos, en un estadio, digamos, lento de aprovisionamiento de vacunas, ¿no? Y también tenemos el tema de las compras de vacunas. México y Brasil son los países que más compraron vacuna. Después aparece Chile, Argentina y Colombia dentro de los 5 países, junto con México y Brasil, que más vacunas han comprado. Ecuador, bueno, principalmente compró AstraZeneca, la de Pfizer y Sinovac. Y bueno, la idea es poder, por este programa, vacunar principalmente a 280 millones de personas, es lo que va a garantizar el programa COVAX en el mundo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan los presentes para hacer? Hola, buenas tardes, acá Ricardo, desde Chile. Saludos, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Desde el punto de vista
farmacológico, ¿qué fue lo más importante? ¿La distribución o el almacenamiento de las vacunas? Por llevarlo, al ejemplo de la vacuna Pfizer, que tenía que mantener una temperatura de menos 70 grados. ¿Qué fue lo que puso en jaque a la logística, según usted? Principalmente, digamos, en dos etapas. Lo primero fue el transporte, en el cual tenemos y tuvimos que pensar procesos para poder garantizar de distintos lugares del mundo. Pfizer ahora está llegando de Estados Unidos, pero algunos componentes también salieron de Europa. Cómo llegar y traer la vacuna en un proceso de alta temperatura. Tenemos distintos procesos de transporte, o sea, lo que principalmente, más allá de la dificultad del transporte aéreo, que fue el primer punto, el segundo es el embalaje. Yo tengo que garantizar un embalaje de vacuna. Primero, y el principal problema que se tuvo fue la elaboración también a muy bajas temperaturas. Estos procesos de enfriamiento que se van generando una vez que se tiene la vacuna y después que se elabora y se transporta. El tema es cómo garantizo en el transporte esa temperatura. Generalmente hay procesos mixtos que son, PCMs, que son, mezclas o sustancias eutépticas que tienen un punto de congelación generalmente o de fusión, de menos 20, menos 25 grados centígrados, con un proceso mixto de hielo seco. El hielo seco sublima a temperatura ambiente, generando dióxido de carbono, y tenemos la limitación de que no podemos traer mucho transporte con hielo seco, porque nos genera problema en el avión, que es un compartimento cerrado, ¿no? Ese fue el primero. Y después la segunda etapa es el almacenamiento. Aquí los almacenamientos en la mayoría de estas vacunas se están trabajando en menos 25 grados centígrados, pero ¿por qué? Porque es la única manera en la cual nosotros podemos garantizar almacenamiento a gran escala. Yo una temperatura menos 78 con hielo seco lo puedo mantener con algunos equipos frigoríficos, en pequeña escala, pero en alta escala a nivel de almacenamiento de millones de dosis, necesito, procesos mucho más robustos, ¿no? Y no tenemos, la mayoría de los países no tenemos, con lo cual se trabaja a una temperatura de menos 25, con lo cual también acorta, la biodisponibilidad de la droga. Principalmente tengamos en cuenta que las vacunas tienen, un tiempo de vida media que va entre los 3 meses y los 6 meses, o sea que los lotes tienen que consumirse rápidamente. No es que puedo tener la vacuna un año guardada y armar mi proceso de distribución de una forma más cómoda. No, lo tengo que hacer rápido, y tengo que garantizar, el almacenamiento en un periodo corto para poder darle mayor tiempo a la distribución. Y también todos estos procesos de cambio o variabilidad de temperatura también afectan la calidad del producto. En algunas vacunas se estuvo, ensayando y se está trabajando, en el cual van en 4 a 7 procesos de variaciones térmicas, o sea que yo lo puedo congelar o descongelar, no descongelar, perdón, bajar las temperaturas en distintos procesos de transporte, en el cual, que puedo tener hasta 4 o 5 nodos o procesos, de transporte. Eso también es una gran limitante, porque no puedo llevarla, una vacuna, tenerla en un nivel de hipercongelamiento, llevarlo a un congelamiento más moderado y llevarlo nuevamente, porque eso también, esos cambios de temperatura también, si bien están todos bajo cero, también afectan a la vacuna. Eso desde el punto de vista farmacológico que me estaba consultando. Dependiendo de la marca, obviamente que la estación ideal es de 2 a 8, que es un proceso en el cual estamos hiper afianzados,
ya sabemos, digamos, tenemos infraestructura adecuada para poder hacer, digamos, almacenar grandes volúmenes, transportar grandes volúmenes, no hace falta, digamos, si bien hay procesos pasivos en el cual necesitan digamos, de una sustancia, digamos, congelado o de algo congelado para poder abastecer y garantizar la conservación, podemos, digamos, de esa manera estar mucho más cómodo en un proceso de 2 a 8 y de una sola dosis, ¿no? Porque también pensemos que el proceso hay que pensarlo por 2, que eso, digamos, que la segunda le generó una gran complejidad, digamos, al proceso logístico. Le da una gran confiabilidad a la vacuna porque aumenta ampliamente la efectividad, pero, digamos, nos refuerza, nos redobla el proceso o las energías, recursos, porque tenemos que hacer el proceso por repetido, 2 veces. Luis, tenemos más preguntas. Le damos la palabra a Soledad Berecochea, que está pidiendo la mano para hablar, y después te leo 3 preguntas que tenemos desde Argentina y desde Chile. Soledad, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Desde San Luis, Argentina. La consulta que hago es si está previsto desde el punto de vista logístico algún vuelo que baje en otra localidad que no sea Buenos Aires, por ejemplo en Mendoza, para distribuir vacunas desde otra provincia, no todo desde Buenos Aires. Mira, la verdad que no conozco cuáles son las causas reales, las estimo, ¿no? Digamos, obviamente te puedo decir, digamos, qué es lo que puede estar pasando, pero no realmente por qué se tomó esa decisión. Principalmente, digamos, porque el proceso digamos, de la conservación y de la distribución es un proceso que hay que asegurarlo, ¿no? Porque nosotros pensemos un minuto que los productos que yo estoy transportando, digamos, no tiene que ser a falla cero. O sea, es un producto muy costoso, digamos, irrepetible porque no lo puedo conseguir rápidamente para reponerlo en el momento. No es que voy y lo fabrico de nuevo si pierdo, no sé, una dosis. Entonces, tan importante 1 millón como una dosis. Entonces, esos procesos hay que garantizarlos y obviamente desde la autoridad sanitaria de todos los países del mundo, lo que hacen al momento, digamos, de implementar los procesos, analizar, digamos, no solamente los costos, sino los distintos, digamos, operadores logísticos de distintos países, para ver quiénes son los que pueden garantizar que, digamos, que el proceso salga bien, ¿no? Y bueno, digamos, por parte de la centralización que existe en nuestro país, los principales operadores logísticos están en Buenos Aires y tienen toda su infraestructura de almacenamiento y equipos como para poder garantizarlo desde allá, con lo cual estimo que esa fue la principal causa. Digamos, no es un proceso en el cual yo puedo decir, no importa, lo mando a tal o cual provincia y allá se garantiza. Tengamos en cuenta que inclusive la distribución interna de muchas provincias también se hace desde Buenos Aires. En el caso de San Luis, las vacunas van desde Buenos Aires a San Luis y San Luis se encargan de hacer la distribución interna, ¿no? Pero en otras provincias directamente esa distribución o logística interna de última milla se hace desde Buenos Aires. Porque, digamos, la provincia quizás no tenga todos los procesos o no está 100% segura, bueno, el 100% digamos que es una utopía, ¿no? Pero digamos, no tiene toda la seguridad como para poder garantizar que no se pierdan las vacunas. Entonces, lamentablemente, digamos, desde Buenos Aires está, digamos, los principales operadores y el trabajo y el ministerio garantiza desde allá la distribución, ¿no? Luis, estalló el chat, te comento. Bueno, te voy a relatar brevemente las preguntas
que vienen desde distintos puntos del país y de Latinoamérica. Facundo Consigli pregunta si tenés datos de la nanovacuna y en ese caso si se requeriría de cadena de frío para su conservación hasta la aplicación. Felipe de Chile preguntaba, bueno, ¿qué enseñanza dejó esta pandemia para la logística farmacéutica? Que esto lo abordaste en las últimas slides de tu presentación. Por otro lado, Nicolás Bortoluzzi pregunta, ¿cómo viste el manejo que tuvo el gobierno de Argentina con las medidas que tomó contra la pandemia? Claudia Quevedo pregunta, ¿la calificación del embalaje de las vacunas se las dio el propio laboratorio? Y Ana Ardiñac pregunta también respecto al bloqueo del canal de Suez en marzo 2021, si afectó a la industria farmacéutica. Y finalmente, Adriana Cruz pregunta si hubo algún problema en las rutas logísticas en algún país, ya sea por conflictos bélicos, políticos o legales. Sí, la ruta, arranco por la última, conflictos no bélicos, pero sí diplomáticos muchos, digamos por la adquisición de los productos principalmente, e inclusive, bueno, ahora por las vacunas también hay algunos cruces y roces para algunos países, ¿no? Es lógico y esperable, ¿no? que ocurra estas situaciones, porque muchos países, en el caso de las vacunas, garantizan su abastecimiento interno, y en el caso de los productos o insumos médicos, algunos países que necesitaban, como fue la justificación que puso Turquía, que no, digamos, que no podía conseguir, y bueno, apareció justo un avión de España haciendo escala, y bueno, incautaron el cargamento, ¿no? Entonces eso generó procesos diplomáticos o conflictos. Después, con respecto a la pandemia, si estuvo o no, digamos, la verdad, no es un tema para, digamos, para esta charla, digamos. Digamos, cada país principalmente fue haciendo lo que podía y de la manera que mejor le salía, ¿no? Yo creo que hoy en día con el diario del lunes es muy fácil poder hacer, claro, digamos, o cuestionar o opinar. Convengamos que cuando arrancamos no conocíamos nada. Entonces, sí, es verdad, Argentina tuvo la cuarentena más grande o más larga, pero bueno, digamos, no quiero dar una opinión al respecto, porque profesionalmente no estaría siendo éticamente profesional de darlo en este momento, no es el tema, digamos, ¿no? Y después, ¿cuál otra pregunta? Respecto al embalaje. Sí, a la calificación de los embalajes. Sí. No, lo que generalmente se va obteniendo de los laboratorios son los requerimientos técnicos. Entonces, uno va conociendo cuáles son los requerimientos técnicos y en base a eso uno va viendo internamente, según la disponibilidad que uno va teniendo en el país, porque también hay una cuestión, digamos, que digamos, no somos los únicos. Pongo el caso de Argentina, ¿no? Requiriendo un embalaje con insumos determinados para poder hacer una logística interna, ¿no? O los distintos países para poder hacer, digamos, embalajes para poder transportarla. Digamos, estamos todos por lo mismo. Entonces, con los requerimientos técnicos que vamos teniendo, vamos sorteando digamos, las posibilidades que tenemos en nuestro país para poder dar una respuesta en el momento. Tengamos en cuenta que muchas veces digamos, salimos a buscar vacunas de un momento para el otro y digamos, uno piensa, y esto no puede ser programado, y no, porque se sale cuando se tiene noticia. O, no sé, si hay que hacer 20 vuelos en vez de uno, y la verdad que estaba lista hoy y te la entregaban hoy, y si la necesitas tenés que ir a buscarla, si no, bueno, se la venden a otro porque es un producto, es un pan caliente, ¿no? Te lo sacan de las manos. Entonces, entender todas las acciones en base desde esa perspectiva, ¿no? Y sí, digamos, hay requerimientos técnicos en el cual uno va trabajando
con los recursos que tiene como para poder ir dando soluciones. Obviamente que en algunas cuestiones uno, si estuviese en otras condiciones, haría mejor o hubiese elegido tal o cual proceso o producto, pero hoy en día es un tema que es muy complejo, la verdad que es muy complejo, y tenemos que dar respuestas técnicas en el momento. Entonces, no hay mucho tiempo para pensarlo. Luis, tenemos a Felipe Riquelme Huerta de Chile, que quiere hacer una pregunta en vivo. Felipe, te escuchamos. Luis, ¿cómo estás? Hoy, antes que todo, darte las gracias y felicitarte desde Chile por la excelente dinámica y sobre todo que está bastante clarito el tema. Entonces, nos deja la vara muy alta como Chile con respecto a la logística que hay en la farmacéutica. Y una de las consultas que te quería hacer, y si bien es cierto la contestaste, pero queríamos saber de una u otra forma, ¿cómo se prevé el escenario desde Argentina para futuras pandemias con respecto a la logística? Porque nosotros sabemos, acá ya obtuvimos una enseñanza de la logística de la militar, de nuestras fuerzas especiales que nos ayudaron mucho, pero también quería saber ustedes como Estado, como Argentina, y qué enseñanzas les dejaron para enfrentar futuras pandemias. Bueno, te puedo decir desde lo teórico, digamos, y qué es lo que yo voy viendo y evaluando, digamos, lo que se va hablando en los distintos foros de logística local, ¿no? Digamos que nosotros tenemos el mismo problema que tienen ustedes, digamos, que tiene que ver con la extensión, digamos, nuestros países, digamos, tienen una extensión muy, muy, muy grande. Tenemos la particularidad que podemos tener, digamos, al menos en Argentina, una variabilidad térmica en el cual podemos estar transcursando en un mismo día distintas fases térmicas. Eso, digamos, también le da una gran complejidad al proceso logístico. Me pasó profesionalmente en un momento estar calificando un embalaje donde lo estaba enviando al sur, digamos, para esta época, con una temperatura de menos 18 grados, y el mismo día estaba saliendo un embalaje también para el norte del país, con una temperatura de 26. Entonces, eso, digamos, nos pone en jaque y nos genera también, digamos, técnica y profesionalmente distintos desafíos. Y la pandemia, principalmente lo que nos dejó fue digamos, una fuerte enseñanza en que sigue siendo en la Argentina una estructura bastante rígida, con una altísima impronta del transporte terrestre. Digamos, todo lo que se discute tiene que ver con digamos, para poder abordarlas, con hacerlas digamos, con tener otras características, de serlos, digamos, multinodales, de multimedios. Eso, digamos, nosotros tenemos una infraestructura de distintas, digamos, marítima muy baja, aérea también. Tenemos una fuerte impronta, digamos, como decía recién, del transporte terrestre, en el cual estamos altamente especializados en ese medio, y creo que va a ser, digamos, complicado movernos de esta situación de confort, y también, digamos, las empresas logísticas han podido dar, digamos, una buena respuesta a todos los procesos de abastecimiento. Si bien hemos tenido situaciones críticas de abastecimiento producto de la pandemia en distintos lugares del país, hemos podido sortear. Yo creo que el desafío que nos propone es bastante alto. Digamos, algunos puntos los abordé dentro de la presentación, qué es o cómo debería ser lo que se viene. Y la verdad que, bueno, yo creo que no, hoy en día son todas hipótesis, y bueno,
esperemos que podamos estar a la altura de las circunstancias. Y creo que esta pregunta de cómo estamos para una próxima pandemia, la tenemos que hacer como Estado y el tiempo dirá si aprendimos, ¿no?, de las lecciones aprendidas, ¿no? Muchas gracias, Luis, y que tengas una muy buena noche. Gracias. Muchas gracias, Felipe, que tengas muy buena noche. Bueno, nos había quedado pendiente la pregunta que hizo Facundo respecto a las nanovacunas, si tenías alguna información respecto a la cadena de frío de esta innovación en torno a las vacunas. Sí, digamos, hay, obviamente, digamos, todo lo que son moléculas, biomoléculas, estructuras y distintas formulaciones farmacéuticas tienen su complejidad. Obviamente que, digamos, información específica no la tengo porque son procesos muy celosos, muy cuidados, que al momento de sacar sus productos y registrarlos, ahí nos enteramos realmente de cuáles son las condiciones que requiere, y obviamente que los laboratorios, los elaboradores que conocen y son dueños de las patentes o de los productos o los comercializan, de antemano saben estos requerimientos y van generando las distintas digamos, adecuaciones de procesos y requerimientos técnicos para que los operadores puedan ir trabajando con sus productos. Hoy en día los que tenemos son de requerimientos digamos, de 2 a 8, productos congelados. Con respecto a este tipo de productos, prácticamente no hay, pero bueno, no sé si una próxima vacuna requiera de este tipo de características. Generalmente estos tipos de productos, lo que se trata hoy en día, digamos, en otra situación, partamos de un punto, que en otra situación, en otro contexto, una vacuna que se tenga que transportar, digamos, con estos requerimientos de temperatura, difícilmente hubiese salido al mercado, porque, digamos, sería inviable y seguramente habría otra vacuna que no tuviese ese requerimiento y no llegaría a prosperar. Hoy, dada la necesidad, tuvimos que salir con lo que teníamos, y si era este requerimiento, para tener en el momento, tuvimos que sortearlo y hacerlo de esta manera. Digamos, productos farmacéuticos que tengan requerimientos muy altos generalmente no prosperan, digamos. No son viables ni económica, ni muchas veces, digamos, aunque digamos, no se puede garantizar todos los medios para poder transportarlos o almacenarlos, ¿no?, bajo ciertas condiciones. Siempre se trata de que un medicamento, uno de los requisitos para su aprobación como laboratorios o como parte del estudio, tiene que ser esto, que sea fácilmente transportable y almacenable, ¿no? Excelente, Luis. Bueno, tenemos una última pregunta de René Echazu, que dice: teniendo en cuenta la capacidad de los aviones de ARSA, ¿no hubiese sido conveniente haber fletado con un avión carguero y no un avión de pasajeros, y sin haberlos configurado como carguero? Es decir, con la totalidad de asientos colocados y con cajas de vacunas en los asientos. Bueno, principalmente como para entender un poco cuál es el proceso, digamos, del proceso de transporte. Aviones de carga son, digamos, es muy poco, digamos, muy poco la capacidad, digamos, de aviones de carga que existen. Generalmente, por eso decía al principio, entre un 50 a un 80% de las cargas que se transportan por vía aérea lo hacen en transporte de pasajeros. O sea, y el otro punto para entender es que en la pandemia los vuelos se suprimieron entre un 80 a 90%.
con lo cual no había aviones disponibles para poder, o sea, vuelos digamos, de línea para poder traer mercancías. Entonces ahí, digamos, si no estaban los aviones de línea, se trabajó, digamos, los aviones charter, digamos, los privados, que tampoco había gran cantidad, y rápidamente quedaron comprometidos a los vuelos, principalmente de los países en donde estaban, ¿no? En el caso, digamos, de algunas aerolíneas de bandera, sí, que fueron garantizando el abastecimiento, pero obviamente que, digamos, una aerolínea, su avión está diseñado y el objetivo es que sea transporte de pasajeros, entonces no voy a desmontarlo para poder meterle carga si no sé cuánto tiempo voy a poder garantizar ese proceso, ¿no? Porque pierde la finalidad, y tampoco no es muy fácil esta conversión. Por lo que estuve leyendo y lo que entendí, también tiene un límite de carga por su estructura, porque están diseñados para transportar cierta cantidad de kilos, entonces no era muy fácil, y las cantidades que se requerían de materiales o insumos eran altas. Sin ser un especialista muy calificado en el tema, me parece que no hubiese sido fácil, y en ese momento necesitábamos la respuesta en el momento. No había tiempo para hacer muchos de estos procesos que hoy en día, a un año de haber transcurrido la pandemia, lo hubiésemos propuesto o hubiésemos podido hacerlo, ¿no? Digamos, no porque no estaban garantizadas las condiciones en ese momento para poder hacerlo. Luis, muchísimas gracias por, bueno, el nivel de respuesta exhaustivo que has dado a cada una de las consultas. Realmente es un universo. Nosotros por ahí conocemos la punta del iceberg, y a modo de síntesis y resumen, en base a todo lo que explayaste dentro y fuera de tu presentación, ¿vos estimás que vamos a tener un 2021 en la misma condición, un 2022 de manera similar? ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué nos depara el destino? Y la verdad, digamos, como ventaja, primero es que algo hemos aprendido. Yo creo que hoy no estamos en las mismas condiciones que estábamos en marzo, abril o mayo del 2020. Como primera medida. Como segunda medida es que estamos en un punto de encrucijada de esto, como se dice, una postura muy anciana, que dice: lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de nacer, ¿no? Estamos viendo esta reconfiguración, y que, bueno, que nos va a hacer repensar en un montón de cosas. No sabemos cómo va a ser la nueva normalidad. Muchos países, solo por suerte, digo, como digamos, hemisferio sur o cono sur, tuvimos, digamos, el impacto de la pandemia un poco desfasada. No tuvimos digamos, muchos casos como tuvo Europa, que fue muy castigada, lo mismo que Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, yo creo que, bueno, nos dio un poco de oxígeno, pudimos tener algo de visibilidad o de previsibilidad, y nos fuimos adaptando de la manera que, bien o mal, digamos, no voy a poner a juzgarlo, pero yo creo que este año ya, digamos, tenemos muchas cuestiones en clara. Tenemos objetivos bien claros en cuanto a cuáles son, digamos, realmente hoy en día nuestra capacidad sanitaria. Entendamos que digamos, la principal crisis que hubo fue del sistema sanitario. Darle importancia a la investigación, yo creo que es algo en el mundo en el cual las universidades, los docentes, los investigadores no fueron, digamos, muy tenidos en cuenta, y después le pedíamos de un momento para otro soluciones o que nos salven literalmente la vida. Y algo muy importante es que tenemos una vacuna. Entonces, yo creo que estamos en esa etapa de transición hacia algo que sabemos que hay un montón de cosas que no van a volver.
o no deberían ser, en cuanto, digamos, en cuanto a cómo estábamos acostumbrados. Yo creo que es otra realidad. Yo creo que 2020 como año va a ser un año, o fue un año bisagra en cuanto a muchos procesos de cómo lo teníamos pensado, cómo veníamos trabajando, muchas prioridades. Esto de salir del just in time y de ir al just in case, o sea, cosas impensadas en algunos procesos o en algunas industrias. Yo creo que para productos de primera necesidad o productos, digamos, insumos médicos o medicamentos, vamos a tener que tener otra lógica, poder abordarlos de otra manera. Muchas gracias, Luis. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, paso a presentarles cómo seguimos con el ciclo de charlas logísticas para después hacer la ya clásica selfie de despedida. Bueno, la segunda fecha de la segunda temporada de Charlas Logísticas 2021 va a ser el próximo lunes 28 de junio a la misma hora, día lunes, mismo horario. Y vamos a tener, siguiendo con el universo logístico, vamos a contar con la presencia de gente de Trego, la empresa revelación de logística de última milla, que bueno, pegó el gran espaldarazo en este contexto de pandemia. Luis, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Perdón por la extensión de la hora, me acabo de dar cuenta que me extendí un poco en la presentación y en los comentarios, pero bueno, creo que todo suma a la hora de poder entender un poco más esta encrucijada y cómo salir hacia adelante, y también dejarles un poco de la enseñanza de la logística farmacéutica, porque es un nicho bastante particular, altamente regulado, y bueno, entiendo que hay muchos operadores logísticos, pero no logísticos farmacéuticos. Entonces también era un poco al principio dar a conocer ese contexto para poder entender cómo se vio afectado el sector, ¿no? Genial. Bueno, los invito a todos los presentes a habilitar las cámaras, así hacemos una selfie de despedida. Gracias, Pablo. Gracias, Soledad, Damián, Eric Pimentel, subido a su carro, Adriana Cruz, Víctor Villegas, Pablo Dolcemáscolo, Paula, falta María Ángel, Rosalba, Ivana, Carlos Ferragut. Cuando estén todos, saco la foto. Falta Octavio, que está al lado mío y no aparece. Pablo Bazán. Falta María Ángel Mendoza. Valentín, Ivana Maero, Facundo Consigli. Bueno, vamos con la primera foto. Vamos a sacar otra foto más. Bueno, nuevamente muchas gracias, Luis. Fue muy enriquecedor este encuentro, porque era un tema que era cuenta obligada para tratar, visto y considerando la coyuntura que estamos viviendo desde hace más de un año. Y obviamente nos volveremos a encontrar, espero que volvamos a tener una charla vinculada a la logística farmacéutica y que se hayan calmado las aguas de esta pandemia que nos viene azotando, dándonos sin respiro, y bueno, que estemos volviendo a una nueva híbrida normalidad. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, espero vernos pronto.
Fantástico. Nos encontramos el próximo lunes 28 de junio. Como decía un grande de la música argentina, gracias totales, gracias por estar y quedarse hasta el final. Es muy importante para nosotros poder contar con su presencia, ya que este ciclo lo organizamos con el apoyo de la universidad, pero traccionado totalmente a pulmón de manera independiente. Así que contar con su presencia a lo largo de todas las charlas desde que comenzamos en el 2020 ha sido muy importante para nosotros. Así que muy agradecido y bueno, nos vemos en la próxima. ¿Nos encontramos? Todos, hasta luego. Chao, muchas gracias.